El tema, como ustedes lo ven ahí en pantalla, empezamos con exhortándonos, ¿verdad? Gracias. Y estuvimos viendo como repaso, este, pues que era exhortar, ¿no? De qué estábamos hablando según la Biblia, esta palabra habla de hacer una llamada o a tener un acercamiento con alguien de manera personal, trayendo a la idea como el Espíritu Santo es y vive de manera personal con usted y conmigo, con los creyentes, y trata y ayuda y avanza con nosotros. Bueno, de esa manera esta palabra exhortar se desprende hacia nosotros de acercarnos para ayudar a otros, acercarnos. eh, y que la manera de exhortar, lo comentábamos, se refería a que nosotros presentemos a otros la palabra de Dios, las evidencias, los argumentos de las escrituras al hermano. Y bueno, ese hermano puede estar en qué condición, puede estar en algún pecado, puede estar en alguna conducta, puede estar desanimado, puede estar pasando duelo, puede haber perdido su salud, su trabajo. No se refiere solamente cuando alguien está pecando, sino habla de animar, de consolar, de alentar, de infundir ánimo, de rogar. Todo esto está alrededor de esta idea en la Biblia, que es exhortar, y lo estuvimos platicando y viendo aquí, ¿verdad? Decíamos que no consistía en una opinión personal, sino en presentar las razones de Dios, las razones que Dios aprueba. Y por eso nos abstenemos entonces, y tenemos que tener mucho cuidado cuando damos un consejo o se nos pide un consejo, de no dar nuestras opiniones personales, porque la manera en que Dios trata con cada uno de nosotros es distinta, tenemos diferentes debilidades, tenemos diferente contexto de vida, pero la palabra y Dios es el mismo, ¿sí? Y Él conoce nuestras necesidades. Así que cuando exhortamos, cuando animamos, cuando ayudamos, debemos que dar la palabra, hermanos. Eso es muy importante. Y así que comentamos que la mayor autoridad o el veredicto final es la palabra de Dios, ¿sí? También avanzamos ahí, mirábamos que animar, consolar, rogar a otros no significaba uso de palabras simplistas o cumplidos, ¿no? O halagos como todo va a estar bien, ánimo, Dios le da a sus mejores guerreros las peores batallas, cosas de esas. Esas son palabras simplistas y esas no animan, esas no están sustentadas en la palabra de Dios. Y bueno, estuvimos comentando algunos textos eh, que nos mandan, hermanos, que nos mandan, nos instan a, este, a ayudarnos, a animarnos, a confortarnos, a edificarnos. En toda la Biblia está esto, pero es más abundante en el Nuevo Testamento. Ya cuando la iglesia es constituida, cuando el Espíritu Santo está en la iglesia, dice, siempre es, ámense los unos a los otros, ayúdense, edifíquense, exhórtense, perdónense, sopórtense y todo esto. Entonces, mirábamos que de nuevo, la autoridad de la Escritura es el fundamento para consolar, para animar, para edificar a cualquier hermano. Así que esa siempre va a ser la idea, ¿no? Porque lo vimos en la palabra de Dios. También estuvimos viendo un ejemplo como en Hebreos 19. Es muy importante este texto, donde hay una exhortación a los cristianos a la fidelidad. Y hacíamos unas preguntitas, ahí están, ¿no? ¿Qué necesito para exhortar a otros? Y leíamos Gálatas 6.1, que de hecho con ese casi vamos a finalizar, con ese texto más adelante. Marcos 7.5, mirábamos también cómo debemos de recibir la exhortación según Santiago 1.21. ¿Cómo se dice? ¿Con qué? Con toda mansedumbre. Es que la debemos de hacer y también la debemos de recibir. Y bueno, yo sé que usted sabe, creo que usted sabe que mansedumbre tiene que ver con alguien no débil, sino alguien al contrario que puede responder con fuerza, con enojo, con furia, con determinación, pero decide no hacerlo. Decide sujetar todo eso
para exhortar o para recibir la exhortación. ¿Sí? Eso es bien importante, hermanos. También hacíamos esta pregunta del por qué no lo hacemos y ahí cada uno de nosotros contestábamos, ¿no? Algunas de las causas. Entonces, pues así vamos a entrar a la parte 2 para tratar de dar continuidad. Le tuve que acelerar ahí para ver un repaso nada más. Y una de las causas, y ustedes lo mencionaron, era indiferencia, ¿verdad? Era inmadurez, o es inmadurez de por qué no exhortamos o ayudamos a otros. Es falta de conocimiento de la palabra de Dios y también falta de conocimiento de las personas, ¿no? Si no conozco al hermano, a la hermana, pues, ¿cómo voy a saber qué está pasando, ¿no? Con su vida. Si no me intereso, si no le pregunto, si no voy más allá. También hablamos que era falta de amor. Pues sí, es obvio, ¿no? Falta de amor a Dios, falta de amor al prójimo. También hablamos que muchos no exhortábamos por temor. ¿Temor a qué? Pues temor a ser rechazados, a que pues te dejen de hablar, a cuántas cosas, ¿no? Que vienen a nuestra mente. Y también, también es importante, que no exhortamos, no ayudamos a otros porque tenemos expectativas equivocadas sobre la exhortación. Creemos o hemos creído quizá que la exhortación es solamente regañar, es cuando ando viendo a ver cómo, ahorita no anda muy bien, ahorita voy a ir. No, o sea, nada que ver, está bien alejado de eso, sino que antes de eso, sí hay un interés personal. Y todos necesitamos de eso, hermano, ¿eh? Todos, 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 todos. Aquí no se trata de, no, pues como es el pastor, es el hermano tal, es el que canta, es más, no, aquí todos necesitamos ser ayudados, hermanos. ¿Sí lo sabía? No hay supercristianos en la Biblia. Solo hay cristianos débiles, solo hay cristianos ayudados siempre por gracia, solo habemos cristianos que el Señor está llamando pues a santificación, a todos nos está llamando a madurez, a todos, esa obra la está haciendo el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Sí hay una diferencia de si permitimos o no avanzar esto en nosotros. Si no, pues hay una prueba muy evidente, ¿no? El fruto y a través de los años, no sé, te puedes encontrar a un hermano y se conocieron de recién convertidos y tú sabías que el hermano era, no sé, bienvenidos, bienvenidos, ¿cómo le decimos, iglesia? Qué gusto tenerlos por acá, qué gusto, qué alegría. Bienvenidos. Bueno, si algunos no, creo que todos los conocen, nada más algunos que otros no, pero son unos hermanos muy queridos, ¿verdad? Bueno, al rato seguimos con eso, al rato con café. Entonces hablábamos que, pues, todos somos llamados a madurez, hermanos. Todos somos llamados a ayudarnos, a exhortarnos. También por ahí comentaba Carolina, ¿dónde está Carolina? A Carolina. Y eso está muy interesante porque hay una diferencia de los dones para edificación a la iglesia, Eso está en Efesios 4, está en 1 Corintios 12 y en Romanos capítulo 12. Y cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 12 encontramos que hay un texto que dice, el que exhorta en la exhortación. Bueno, un don es un regalo del Espíritu Santo, es una capacidad especial dada por el Espíritu Santo para llevar a cabo una tarea. ¿Sí? Esa es dada. Esa es dada en particular. Y esa tiene mayor eficacia que alguien que no tiene el don. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Entonces, eso es muy importante distinguirlo y lo mencionaba Carolina y lo mencionábamos así de manera muy, muy superficial, pero es importante notarlo. Eso no excluye, no hace a un lado la necesidad, porque sí el mandato es general de que nos podemos animar y exhortar unos a otros, pero si tú identificas que ese don está en ti y hay evidencias alrededor de tu vida y hay hermanos que confirman ese don en tu vida, pues es para ese uso. ¿Sí? En alguna ocasión
en la tierra, iglesia de muy far away, muy lejana, hubo una cuestión ahí, ¿no? ¿Qué don tienes? Y el hermano, yo de esto, yo de otro, yo, oye, pero como que no corresponde tu vida al don. Está para pensarse, ¿no? Bueno, si ese don está en nosotros y estamos madurando, sus hermanos lo confirmarán. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Eso es bien importante. Eso es bien importante. Porque el hecho de tener un don del Espíritu Santo, para empezar, ¿cómo lo vas a saber? Ya no estamos yendo por otro tema, ¿no? Pero es importante. ¿Cómo vas a saberlo? Pues hay muchas marcas, hermanos, para saber si una persona tiene un don específico. Para empezar, pues si es una persona que se ve, que es evidente que está avanzando, que está madurando. No es perfecto, no es perfecta, pero está madurando. Se requiere tiempo para ver el crecimiento, el proceder, la congruencia de vida. Otra vez, no perfectos, ninguno, no lo hay, ningún cristiano así, ni lo habrá, pero sí personas que están madurando y que se están dejando guiar por el Espíritu Santo para crecer, para desarrollarse en, porque eso también se desarrolla, hermanos, con la obediencia. ¿Puede operar el don del Espíritu Santo cuando una persona anda con sus rollos? Sí puede operar. Está en la Biblia, pero no es lo ideal. ¿Quieren un ejemplo? ¿Sí o no? Sí. Sansón violaba todas las leyes y había un propósito en él. Después lo platicamos porque ya los vi a todos como queriéndose rasgar la vestidura. Continuamos, ya después me exhortan. Hebreos, vamos a leer Hebreos 3, del 12 al 15. Esta es una advertencia, mis hermanos, es una exhortación muy importante que la vamos a leer. Ahí está bien si la leen, muy bien. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, dice el autor. Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. En cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Esta es una advertencia muy importante y un llamado, fíjense, un llamado a que veamos la importancia de la exhortación entre nosotros, la importancia de la ayuda mutua, hermanos. Si ustedes están viendo que yo, bueno, pues aquí sí das la clase ahí, pero tengo una vida y llevo una vida terrible y trato mal a Rita, mis hijos, un montón de cosas que quizá no me estoy dando cuenta y ustedes lo ven y no me dicen nada, pues está gacho, ¿no? Del griego está feo, ¿no? Y lo mismo nosotros. Por eso la exhortación, aquí está poniendo un ejemplo que pasó allá en los tiempos de Moisés, donde provocaron a Dios y ¿qué pasó con ellos? ¿Se acuerdan qué pasó? Murieron por juicio. Entonces, aquí dice, cuídense entre ustedes el corazón. Fíjense, que no haya un corazón malo de incredulidad. O sea, esto es, si hay incredulidad es porque estamos ignorando el consejo de Dios. Se puede estar recibiendo, se puede estar escuchando, pero estoy decidiendo no confiar. Y si yo no confío en lo que Dios dice, yo voy a vivir como yo quiera.
aunque se haga pedazos el pastor, el que predica, los maestros de niños, quien sea, pero si hay un corazón malo donde estamos resistiendo la palabra de Dios, nuestra vida, sí, está bien, sigue diciendo lo que quieras, pero yo voy a vivir como yo quiera. Cuídense, dice el autor, no sea que haya un corazón malo de incredulidad para finalmente apartarse de Dios. Es una exhortación y dice, si no, o por el contrario, exhórtense los unos a los otros, dice, cada día. Y el tiempo aquí es presente, cada día. No allá cuando tengas ganas o cuando vayas con él, así que de repente coincidan que se encontraron allá en Costco, ¿no? Allá me encuentro, todo el tiempo me encuentro en Costco a David y Adi. Este, eh, entonces, no, hay un mandato, hermanos, donde nosotros tenemos que acercarnos y exhortarnos unos a otros. Y ahorita vimos todo el contexto, ya estuvimos viendo el domingo pasado, no se trata de acercarnos con prejuicios, a regañar, a señalar la falta. No, dice, nos tenemos que considerar a nosotros mismos. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Y luego dice, ¿cuándo es el tiempo oportuno? Hoy, dijo Fox, ¿no? Hoy. Entonces, sí, siempre será oportuno ayudarnos, hermanos. Siempre será oportuno ayudarnos. Siempre, hermanos. Muy bien, continuamos. Vamos a ver otro ejemplo. Según Santiago 5:20 dice, hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hacer volver al pecador, tenemos tres aspectos: salvar el alma de la muerte y cubrir multitud de pecados. Bueno, es pues bien revelador el texto, ¿no? Porque está hablando de hermanos. Y cuando nosotros nos acercamos para ayudar, para exhortar, para animar, para hacerlo volver al Señor, ese es el propósito, hermano. Mira al Señor. Pero es que tú no sabes lo que me hizo eh, el hermano tal, es que tú no sabes lo que me hizo el diácono, la de la alabanza. No, hombre, verás si no sabes tú. No, espérate, vamos a la palabra. Mira, el Señor habla de esto. En una ocasión, hace unos años, yo hablaba con una hermana y respecto a un asunto que traía y un problemita con alguien. Y, y cuando yo le digo, oye, pues ya consideraste el perdón. No, yo con ese lobo no quiero saber nada, me dijo. Y cuando me dijo con ese lobo, yo le vi la orejita y los colmillitos a ella, ¿no? Y yo dije, oye, pero ¿por qué te expresas así? No, es que ese es un falso, es un esto. Y saltó un montón de cosas, ¿no? Ok, y bueno, ¿y qué dice la palabra, no? Y bueno, y estuvimos ahí por un buen rato viendo lo que la Biblia enseña sobre eso y y al final decidió no perdonar. Así que esto es serio, hermanos. O sea, el ayudarnos es importante. Es importante que nos ayudemos a cuidarnos el corazón. Bueno, Santiago dice, el que pueda llegar con un hermano y hacerlo volver al Señor, hacerle ver su condición, dice, va a hacer volver a un pecador, va a salvar el alma de la muerte y va a cubrir multitud de pecados. Y aquí, cuando dice salvar el alma de la muerte, no se está refiriendo solo a la salvación. O sea, no implica eso. Está diciendo, puede haber un juicio para ti, una disciplina tan severa de parte de Dios que te puede el Señor bajar el switch. ¿Sí me explico? Y, y bueno, eso es importante, hermanos, que nosotros identifiquemos la importancia del ayudarnos, la importancia de exhortarnos, la importancia de animarnos. ¿Cómo la ven, hermanos?
Ahora, si a alguno de nosotros no se le puede decir nada, se distingue el hermano o la hermana, porque no le puedes decir nada, bueno, ahí ya tienes otro asunto, ¿no? Pero más doble exhortación ocupa, ¿no? No nos puede distinguir eso como cristianos. No, ¿qué me vas a decir tú a mí si yo tengo, yo si inicié en esta congregación? Si yo barría primero, pues no, yo soy, tengo 30 años en el Evangelio y ¿qué me vas a decir tú a mí? Yo enseño la palabra, cosas así. No. Esos pensamientos no caben en un discípulo, en un cristiano. Otro ejemplo, hermanos, segunda Tesalonicenses 3:16, lo voy a leer rápidamente del verso 6. Es muy, muy interesante, por favor, ponga atención. Hermanos, un mandamiento les doy en nombre del Señor Jesucristo. Fíjense bien, apártense de cualquier hermano que ande con holgazanerías y que no siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros. Ustedes saben bien que deben seguir nuestro ejemplo y a nosotros jamás nos vieron sin hacer nada. Cuando queríamos comida, la comprábamos. Con fatiga y cansancio trabajábamos día y noche para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y no se trataba de que no tuviéramos el derecho de solicitar el sustento, sino de que queríamos enseñarles con el ejemplo. Estando aún entre ustedes, pusimos una regla. El que no trabaja, que tampoco coma. Sin embargo, nos hemos enterado de que algunos de ustedes no trabajan y se pasan la vida sin hacer nada. En el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos a dichas personas que se pongan a trabajar tranquilamente para ganarse la vida. Hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Si alguien se niega a obedecer lo que decimos en esta carta, señálenlo delante de todos y no se junten con él para que se avergüence. Pero no lo tengan como un enemigo, sino repréndanlo como a un hermano. Y Pablo remata con esto, ¿no? Se pasó. Que el Señor de paz les dé paz en todo tiempo y en cualquier circunstancia. El Señor esté con ustedes. Pregunta. ¿Tenía pena Pablo para exhortar a los hermanos? ¿Cómo le voy a decir? Híjole, se va a ofender. Ya ves que no le puedes decir nada porque, hola hermano, ¿qué tal? No, pues ya con eso dices tú, ¿no? ¿Cómo está, hermano? Bien, todo bien, gracias a Dios. Y dices tú, bueno. No, o sea, hay distintivos, hermanos. Y aquí la palabra la subrayé yo, aquí en mis apuntes, donde dice, no lo tengan como un enemigo, dice, sino repréndanlo como a un hermano. ¿Alguien se acuerda de quién reprendió a quién en el Nuevo Testamento? Pablo a Pedro lo reprendió delante de todos los hermanos. Yo estoy seguro que Pablo siguió el orden de Jesús. Pedro, Peter, ¿qué onda con eso, brother? No, todo bien. En el segundo viaje se lo encontró otra vez. Oye, Pedro, ¿sigues con ese rollo, man? ¿Qué show? Así le dijo, pues. No, pues, aguanta, le dijo Pedro, ¿no? La tercera, oye, no, sí, es que no, nomás. Esa vez porque se me fue el rollo. Y en la otra lo reprendió. Es que ya te lo dije. Y lo reprendió duramente. Está en la Biblia, hermanos. Y la palabra que se usa ahí en griego es razonar con alguien advirtiéndole, amonestándole. Amonestar mediante la instrucción. Fíjense, aportar sustancia doctrinal y espiritual a esa mente para que se aparte de eso. A eso se refiere con repréndelo como hermano. Enséñale la palabra como hermano. Háblale de lo que la Escritura habla respecto a la doctrina de los apóstoles. Dice, y así es como lo vas a llevar
a un razonamiento correcto sobre Dios y sobre sí mismo. La palabra es nouteteo y quiere decir colocar en la mente, poner en la mente los argumentos de Dios. Entonces, está muy, muy interesante la importancia, hermanos, de ayudarnos. La importancia de ayudarnos, de preguntarnos, ¿cómo vas, hermano? ¿Cómo estamos? Órale, ¿y cómo está tu? Oye, pues no los miré o hace como 12 meses que no los veo en la iglesia, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cuándo vamos a la casa a echarnos un cafecito? ¿Qué onda? ¿Sí me doy a entender, hermanos? Y preparar, no llegar, oye, vaya, milagro, cometa Halley y cosas de esas. No, pues eso no ayuda. ¿Verdad que no ayuda eso, hermanos? Le gusta que cuando entre, mira, ya llegaron. ¿Verdad que no? Ahorita lo dijimos, hermanos, pero ellos viven en otra ciudad, no lo dije por ustedes. Y sí, a mí sí me da alegría verlos. Entonces, continuamos. ¿Tienen algún comentario, por favor, que quieran hacer sobre lo que hemos comentado ahorita, sobre los textos que hemos tocado? Adelante. Buenos días, hermanos. Desde el domingo pasado me puse a reflexionar sobre el tema tan importante, ¿no? Muchas veces venimos a la iglesia y le damos la mano a nuestro hermano. Le decimos Dios te bendiga, hermano. Pero muchas veces dentro de nosotros existe aún el ego, donde no queremos que el hermano sepa cómo está mi vida. Si tengo trabajo, si tengo que comer en mi casa, si ando haciendo cosas no agradables a Dios, bebiendo, drogando, fumando, X cosas ya no sabemos, ¿no? Entonces, la manera verdaderamente de demostrar nuestro amor con nuestros hermanos es sumamente bien importante, está en la exhortación. Hay un dicho en el mundo que dice, si lo sabe Dios, que lo sepa todo el mundo. Buscamos muchas veces por ego o por otra razón que los hermanos no sepan la condición en la cual nos encontramos en ese momento de nuestras vidas. Y obviamente el hermano no sabe cómo está nuestra vida. Ahora, si nosotros sabemos que el hermano no está bien en su vida, en su casa, en su matrimonio, sus hijos, X, si no tenemos la capacidad o no nos sentimos verdaderamente con esa, con la capacidad de exhortarle o no sabemos cómo, es ir a pedir consejo a un pastor, a un hermano más maduro en la fe que uno. ¿Para qué? Para poder verdaderamente ayudar a ese hermano, porque yo le digo, hermano, te amo en Cristo, pero no es nada más eso, porque Dios conoce mi corazón. ¿Y cómo lo voy a ayudar yo? Bueno, a lo mejor tengo que ir con un pastor o con algún hermano para que me enseñe cómo acercarme o un consejo, vaya, ¿no? O sea, eso es muy importante. Y creo que de esa manera podemos verdaderamente demostrar el amor a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque me preocupo por el bienestar de ese hermano que amo. Sí, gracias. Sí, aquí el abanico es bien grande, ¿no? Porque, porque como dice el brother, nosotros, no podemos saber el contexto de vida de cada quien, ¿verdad? Ni vamos a andar preguntando cómo andan, pero esto se tiene que dar en la cercanía y la cercanía la tenemos que propiciar cuando estamos avanzando, cuando estamos madurando, ¿verdad? O sea, es como si yo les reprocho a ustedes, hermanos, ¿por qué no me preguntan cómo estoy? Si supieran todo lo que estoy pasando, pues no, yo no puedo exigir eso, ¿verdad? Yo también tengo que tener, como dice el hermano, la humildad para decir, me acerco con alguien maduro, me acerco con alguien, con el pastor o con algún anciano, con algún diácono, con algún servidor que yo considero que está maduro, un maestro de niños. Y oigan, ¿cómo la ves? Pero esto se da en una cercanía, por eso se llama, por eso es la palabra, ¿no? De cerca. Sí, hermanita, adelante. No pasa nada.
algo que te quería comentar también, la vez pasada, compartir respecto a este tema que el Señor también me llevó a profundizar, y es el tema, cada vez que hablamos, a algunos se les da de manera más particular, con un propósito por medio del Espíritu Santo. Entonces, en eso no queda nada más hasta ahí, sino hay una profesionalización. Tenemos que dedicarnos a investigar sobre este don. Si reconocemos ya por que se nos ha confirmado, si tenemos ese don, bueno, ahora hay que buscar sacarle mayor provecho, capacitarnos. Por ejemplo, se me ocurre, una de las cosas que más me vinieron, es temas de comunicación efectiva y asertiva. Que si sé que el Señor me está usando, me quiere utilizar acerca de la exhortación de una manera más particular, pues voy a buscar este tipo de información para ser más asertiva. Hay un montón de información, inclusive para el mundo, o sea, de verdad que es bueno echar mano, y me gustaría hacer ese comentario. A veces que, como dice el hermano también, Julio César, dice, ¿cómo me acerco? Y ahí es donde viene la cooperación para restaurar un hermano, una cooperación, no colectiva, sí, pero si a lo mejor un grupito seleccionado que detectes quién está más fuerte en la fe, algo que se nota, para poder ayudar. ¿Cómo me voy a acercar? Tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Ok, oramos. Pero también viene la parte de profesionalizar. Bueno, si el Señor me ha dado eso, voy a buscar cómo puedo comunicarme mejor de una manera efectiva y asertiva. Hay cursos de capacitación que son muy buenos, la verdad, esto no es comercial, pero sí ayudan bastante para hacer. Es como el que tiene el don de la enseñanza, pues para estudiar cómo hacer objetos, cómo predicar, poner la palabra. Es lo mismo en la exhortación, lo encontré así. Y me ha ayudado mucho poderlo entender de esta manera, que existe en la palabra, que nos tenemos que dedicar también. Sí, sí, la escritura dice que nosotros nos tenemos que, pues tenemos que madurar, ¿no? Y crecer y escudriñar. Eso ya es cavar más profundo. Ahorita que comentaba Carolina, ya aquí ya compete, por ejemplo, los maestros o maestras de niños, pues buscan esas herramientas que hay alrededor de la enseñanza, ¿no? La pedagogía con niños. Y son herramientas, pero lo que va a edificar, pues va a ser la escritura, ¿no? No las herramientas. O sea, las herramientas son un canal. O sea, ahorita que lo menciona Carolina pues sí, inviértele a tu profesión de fe, porque el Señor busca gente íntegra. Puedes tener a una persona profesional y ningún problema con eso, pero no una persona íntegra ni madura en la fe. Eso hay que distinguirlo nada más, pero es importante prepararnos, hermanos. Sí, adelante. Bueno, en relación a lo que comentaban, es cierto, o sea, sí es importante que nosotros sepamos, tengamos herramientas, como lo comentaban los profesionales, pero yo creo que hay algo fundamental en cuanto a consejería y exhortación, la madurez espiritual, el escudriñar la palabra y sobre todo la guía del Espíritu Santo. El estar conscientes que cuando nos acercamos a las personas, quizá las palabras que nosotros tengamos en nuestro conocimiento profesional o secular no van a ser las adecuadas. O sea, yo podría decirle algo profesionalmente porque lo sé, lo conozco, lo aprendí o es mi carrera, y quizá no es lo que debo recibir en ese instante. Quizá lo que debo recibir es otra cosa que está relacionada con la palabra y que si yo la comparo con la teoría que conozco no tiene nada que ver, pero es lo que tengo que ver y tengo que nunca dejar de mano la palabra. O sea, realmente podemos saber muchas cosas, pero si no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, ni estamos hablando conforme la palabra, no va a haber una edificación. Sí. No debemos de perder de vista el progreso. Sí, el aspecto de prepararnos es muy importante, hermanos. O sea, siempre va a ser muy importante. Miren, si no hubiera habido un profesional que estudiara, una persona académica y editara un diccionario bíblico, muchas de estas palabras no supiéramos. Sí se necesita hacerlo bien. Es súper importante. Si no se tiene esa herramienta, de todas maneras lo podemos hacer y edificarnos porque podemos ser guiados y la palabra de Dios es suficiente, es útil, toda es inspirada por Dios y toda es útil, ¿verdad? Pero si yo no sé ni siquiera usar el diccionario, para empezar,
yo abro, a ver, hermano, a ver, ahí les da un ejemplo el que ustedes conocen. Llega mi hermana Consuelo y me dice, fíjate, Bodan, que traigo un problema en mi trabajo. Todo lo puede en Cristo que te fortalece, hermana. ¿Cómo la ven? Poderoso, usé un texto. Para empezar, ni siquiera significa ni tiene esa connotación ese texto para su situación. Hay que ver, ¿no? Pero si ella dice, oye, fíjate que ahorita hay tiempo de escasez, pero en el tiempo de abundancia, guardé ahorrar. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece, porque sabes tener abundancia y sabes tener escasez. Eso es lo que estaba diciendo Pablo respecto a las cuestiones materiales, en ese punto. Una ocasión, un hermano, yo le dije hace muchos años, le dije, brother, yo no puedo hacer eso. Todo lo puedes en Cristo. Y no pude, porque le dije, no puedo, ve a ver, te dije que no podía. Y sí me sacó de onda, ¿no? Y no podemos utilizar así la ligera, a la ligera la palabra. Por eso necesitamos herramientas. Eso es importante, hermanos. Pero hay personas que no pueden tener acceso a las herramientas. Los que estamos aquí no tenemos excusa. Tenemos una herramienta ahí donde le hacemos clic y encontramos un diccionario bíblico. ¿Sí me explico? Una concordancia. Ahora, excusas, ¿la usamos? ¿Sí nos damos cuenta? Porque está la otra parte, me puede ser más sencillo que el Espíritu me dirija. El Espíritu Santo no subsidia negligencias. Siempre nos enseñaron, y es cierto, si yo no hay un depósito de la palabra de Dios en mi vida, de entender, de comerla, de masticarla, de decir, Señor, háblame, ¿cómo vivo esto? ¿Cómo voy a poder dar en un momento oportuno un consejo, verdad? Y exhortar a alguien. ¿Cómo la ven, hermanos? Las dos partes son muy importantes. Bueno, continuamos. Segunda Timoteo 3:16, llegamos a este punto, ¿no? De la importancia de la exhortación y por qué es a través de la escritura. ¿Por qué? Porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Dice, aventaja, dice en el griego, aventaja, te aporta gran ganancia, gran ventaja, esta palabra que dice útil, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro. Es la palabra original ahí, maduro, equipado para toda buena obra. Ahí está la clave, hermanos. Nosotros nos edificamos con la palabra de Dios, nos corrige, nos enseña, nos instruye para madurar y para estar equipado para la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor? Los que estamos aquí alrededor, hermanos. Al que yo tengo a un lado, al que tú tienes a un lado, es la obra de Dios y queremos edificarnos para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí estamos aquí, hermanos? De eso se trata. El propósito de exhortar otra vez no es regañar, no es humillar, no es denostar, no es ganar el argumento, no es mostrar superioridad. No. Necesitamos ir a Filipenses 2:3. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así que de ahí ya nos empieza a dar luz de cómo debemos hacerlo, de cómo debemos acercarnos cuando queremos ayudar o animar a otro o exhortar a otro o hacer volver a otro. Así ya empieza a darnos luz, ¿eh? Nada por contienda, nada por vanagloria. O sea, no hacer nosotros las cosas con intenciones egoístas. Es que yo le voy a decir, ¿verdad? ¿Cómo está de mal? Yo le voy a decir, ¿por qué no vienes a orar los viernes? ¿Por qué no llegas temprano? ¿Por qué esto? Y ni siquiera sabemos cómo está su vida. ¿Sí me explico, hermanos? Gálatas 6:1, ¿ya lo tienen? ¿Alguien que lo tenga para leerlo? Hermano, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con el espíritu de mansedumbre,
a sí mismo, no sea que tú también seas tentado. Gracias. Considerándote, vamos a resaltar eso. O sea, si alguien es sorprendido en alguna falta, dice, ustedes los que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Pero cuando dice considerándote, es la palabra escopón en griego y es sigue observándote continuamente. No mires solamente el pecado del otro. Dice, es decir, mira también el tuyo, mira tus debilidades, miremos nuestras inclinaciones, miremos nuestros pecados, miremos nuestro orgullo, mira y miremos nuestra naturaleza caída. Todavía una parte. Estoy sujeto a este cuerpo que está vendido al pecado. Cuando vayamos a exhortar, cuando exhortemos, cuando nos acerquemos, tengo que considerarme como si me fueran a exhortar a mí. ¿Cómo te gustaría que te exhortaran? ¿A bibliazos y panderazos? No, ¿verdad? ¿Cómo lo hace el Señor, hermanos? Ahora, hay momentos donde, claro, puede haber firmeza. Ya lo vimos. Pedro le reprendió. Hay momentos, pero ya hubo un proceso, ¿verdad? Hubo un proceso. Oye, van 999,000 veces que te digo, hermano. Y no entiende, o como con los hijos, ¿no? ¿Sí o no? Cuando nuestra mamá, ya cuando llegaba al punto donde yo hacía enojar a mi mamá y que ya no había manera de negociar, ya era con la vara o con palo, con lo que hubiera, cualquier arma punzocortante, y era te dije en sílabas que ni hicieras caso. Pero en el Señor, hermanos, no llegamos a eso, ¿verdad? Pero sí llegamos al ejemplo que leímos en Tesalonicenses. Si un hermano dice, no recibe estas palabras, no las recibe, no se ajusta a estas palabras, dice, no le digas, brother. ¿Cómo la ven, hermano? No te juntes con él. No se vayan a dividir ahorita y se vayan ahí. Yo no tomo café con Rita, ni con Gina, ni con Bogdan, porque hay un proceso, mis hermanos. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo a estos hermanos, Alejandro y Eminem, dijeron, y Meneo? Les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué dijo de ellos? ¿No se acuerdan? Los entregué para que aprendan a no. Y aún ahí, hermanos, se está esperando que se arrepientan. Eso está bien duro, ¿no? Pues si le digo que Pablo no se detenía con esto porque entendía, y esa era la dirección, y es la dirección del Espíritu Santo para la iglesia, hermanos. Continuamos, exhortaciones finales. Filipenses 1:27 dice, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír, dice Pablo, de los hermanos, que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Otra de las razones por la cual nos debemos exhortar es que nos comportemos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Ese es el llamado para todos, hermanos, los que estamos aquí. Es que representemos bien al Señor. No lo contrario, ¿verdad? No de que, ¿y a poco eres cristiano? ¿No? Cuando te topas a alguien en el trabajo, alguien con que hiciste algún negocio o algo, y ¿a poco eres cristiano? Yo también, gloria a Dios, hermano. Y antes de eso, maldiciones, ¿no? Salían. Pues no. Filipenses 2, del 1 al 4, en la versión Dios habla hoy, dice, así que si Cristo les ha dado el poder de animar, o sea, de exhortar,
de ayudar. Si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, dice Pablo, llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el de los otros. Eso, hermanos, habla de un discípulo, de un creyente que está madurando. Repito, entre nosotros muchas ocasiones hemos tenido reacciones, ¿verdad? ¿Sí o no? Reacciones de inmadurez, de que te dijeron algo y respondimos, pero al rato vamos, oye hermano, perdóname, brother, no debí haberte contestado así, no debí haber hecho esto, o oye, ¿a qué te referías con esto? Porque quiero saber, porque pues sí me agüité, ¿no? Me ofendí, esto, ¿qué onda? Y se aclaran las cosas, eso es madurez, hermano. No es que hubo una diferencia. Oye, pero es que yo le dije a Rita que pusiera, que no le echara café a mi taza, sino té. Ay, siempre hace lo que quiere y te vas indignado o indignada. O Gina, pues te sirvió el té. Gina le gusta más el té. Y te sirvió té y ya te fuiste. Es que sí, es que ya. Y ya te quedaste con esa, con cosas tan pequeñas. Pregunta, ¿creen que pasan? ¿Y por qué son así, hermano? Sí pasa, hermano. Nos ofendemos por nada y por todo. Pero aquí está el llamado, hermanos. O sea, Pablo y el Señor y el Espíritu Santo obviamente sabe que esto iba a venir a la iglesia, porque estamos rodeados de pecadores, pero que necesitamos edificarnos, que necesitamos ayudarnos. ¿Cómo la ven, familia? Y la última exhortación de Pablo a los tesalonicenses, creo que es un muy buen ejemplo, es primera a Tesalonicenses 5:14. Dice: les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Aquí entramos todos, estamos aquí, hermanos. ¿Cómo la ven? Todos. Unos ocupamos un montón de aliento, de ayuda, de disciplina, de paciencia. O alguien dice, no, yo no entro en ese versículo, para apedrearlo ahorita mismo. ¿Verdad que todos, hermanos, entramos aquí? ¿Sí o no? Bueno, esa es una razón suficiente para obedecer a la voz del Señor y ayudarnos. Y pedir al Señor que nos haga ver nuestra condición, nuestro corazón, llevarlo a Él, corregirlo y estar despiertos, como decía nuestra hermanita, despiertos espiritualmente. Y también, como decía Carolina, preparándonos, siendo diligentes. ¿Sí? Para no usar siempre el versículo de todo lo puede en Cristo, hermana, gloria a Dios, ánimo. Sino ir más allá. Amén. ¿Algún comentario final? ¿O dos, pues? ¿Preguntas? Sí, adelante, Carolina. ¿Por qué no exhortamos? Uno de ellos puede ser precisamente poniendo el ejemplo de Pablo por cobardía. ¿Por qué no nos atrevemos a exhortar como él lo hizo? Claro, en un orden, pero ni siquiera siguiendo el orden. ¿Quién se va a atrever a hacer eso? Pero hay que tener una confianza. Por eso, como dices, es muy interesante. Pasa usted Sí. en orden. Y sí. Tienen que exhortar así. Y sí se generan una confianza, hermanos, porque a mí me han pegado unas desgreñadas Ángel y Carlitos y Pedro. ¿Y? ¿Sí me explico? ¿Y me tengo que ofender? Y oye, no, o sea, y yo también.
Pero se supone que debemos de tener una madurez mayor, hermanos, si estamos sirviendo a la iglesia. Donde yo, sí. Y también esa muchacha hermosa que está ahí atrás de rojo, me ha dicho mis verdades, que nomás porque es mi esposa. Nada, no se crea. No, que yo necesito escucharlas. Y que ella sabe perfectamente mis debilidades, porque hay una cercanía. Y mis hermanos Pedro, Ángel, Carlos, Iván, varios que me conocen más de cerca también conocen mis debilidades. Juanito, con quienes tengo más cercanía, José. Entonces, y me pueden decir en confianza, brother, ¿qué onda con esto? Ahora que no quieran decir ya es otro asunto, ¿verdad? Pero todos somos llamados en ese sentido a acercarnos con humildad, ¿sí? Y no soy mayor que nadie, no soy más espiritual que nadie. ¿Cómo la ven, hermanos? Bueno, así, adelante. En Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos son los besos del que aborrece. Ujú, muy bien. Entonces, hay otras versiones que pues, hablan más como si al final con los verdaderos amigos son los que se atreven a herirnos con la verdad, antes que andarnos ahí dando por nuestro lado. Claro, así es, muy buen ejemplo. Hermanos, oramos y damos gracias. Padre, te damos muchas gracias esta mañana de nuevo por tu palabra. Gracias por la participación de mis hermanos, por su atención, Señor, por su disposición. Gracias porque tú eres quien nos levanta cada día y nos pone en el corazón el esfuerzo para valorar las cosas que pones delante de nosotros, Señor. Sea viernes, sea domingo, sea los días de la semana. Te damos a ti muchas gracias, Señor. Tu palabra es la que nos alimenta, la que nos corrige. Tu Espíritu Santo la aplica a nuestro corazón para entenderla, para obedecerla, Señor. Y nosotros tenemos que responder responsablemente, Señor, en obediencia. Así que estamos agradecidos. Permítenos adorarte, Señor, con nuestros labios, nuestras manos, Señor, a continuación. Y también con nuestro corazón, nuestros oídos al recibir tu palabra, Señor, que trae el pastor. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Muchas gracias, Señor. Amén. Hermanos, gracias y exhórtense ahorita en el café unos a otros.